Bienvenida, Cele Fierro, ¿cómo estás? Dale, muchas gracias, muy bien. Bueno, contame primero que nada un poco cuál es tu visión sobre todo esto que pasó. Bueno, tomo una de las cuestiones que decías vos al final, esto de intentar incluir a todo el mundo dentro de la grieta, cuando en realidad lo que hacen falta son políticas públicas y decisiones que contemplen claramente lo sanitario. Porque lo primero en relación al decreto oficial, digamos, que es el que inicia todas estas idas y vueltas, nosotros creemos que ante la suba de contagios, porque esa es una realidad y creo que es lo que hay que tomar, eso es incontrastable. lo que hay que decidir son justamente qué políticas hacen falta para bajar esos contagios, contenerlos y tener una respuesta sanitaria acorde. Y la realidad es que la medida de la suspensión de clases por 15 días, más las restricciones de algunas actividades o el cierre desde las 8 hasta las 6 de la mañana, lo cierto es que va a bajar muy poco la circulación. Hoy el presidente lo decía, que lo que están intentando hacer es bajar la circulación, y lo cierto es que el resto de las actividades siguen todas abiertas. Entonces, de verdad, si se quiere contener esta nueva ola, lo que se tiene que discutir es un cierre focalizado, mayores testeos, aparte, que es, como vos decís, también tiene otra arista, que es lo que podrían hacer los distintos gobiernos, que ya hay papeles firmados, pero después hace falta política real para aplicarlo, que es que se liberen las vacunas, que se liberen las patentes de las vacunas, para que de esa forma se pueda producir masivamente y en menores costos. Y te digo algo más, acá nosotros desde el Frente Izquierda Unidad hemos presentado un proyecto con nuestros compañeros diputados, y en Argentina se produce, sí, claro, en Sigma, en Garín, ya viene produciendo más de la cantidad de habitantes, y nosotros recién venimos viendo el cálculo del día de hoy. De hecho, la primer tanda de producción habían hecho, creo que 16, unos dicen 16, otros dicen 22, pero millones de vacunas. Exactamente. Que se fueron a Estados Unidos. Se fueron. Acá entonces no nosotros lo que discutimos es que se declare de utilidad pública. Entonces ahí podríamos contar con eso, y te van a decir, bueno, pero un proyecto, digamos, de qué sería, de expropiación de las vacunas. Exactamente, de que se declare de utilidad pública el laboratorio. Y te van a decir, bueno, pero no se puede porque acá no tenemos, porque ya lo hemos escuchado, la posibilidad de fabricar los frascos para lo que es la fracción, el fraccionamiento de la vacuna. Bueno, Frasquito es de vidrio mentira, no podemos es mentira. Hay una fábrica alemana que hace 9 años que en nuestro país fabrica los frascos necesarios para... entonces, se tiene que tener voluntad política. El eje estuvo en la responsabilidad individual, en que es responsable de cada persona. Bueno, la realidad es que escuchábamos a Larreta los otros días también decir, bueno, en la escuela no se contagian. El transporte público no hubo mayor caudal de pasajeros, no se contagian. O sea, ¿dónde se contagia la gente? Sí, la bueno, realidad, y si escuchás a cada sector económico productivo, el MIRAMA no se contagia. Todos dicen no se contagia. Entonces, y la realidad, en ningún lado se contagia, pero igual la gente se contagia. Y la realidad es que hay contagios en las fábricas, hay contagios en las escuelas. Entonces, por eso hay que discutir cuáles son las ramas esenciales. Y la verdad, si queremos contener, hay que cerrar, pero cerrar poniendo lo que hay que poner, porque ahí también entra en juego las trabajadoras y los trabajadores con trabajos informales, que necesitan tener ingresos, no acordar como hicieron el año pasado y aceptar las suspensiones o las reducciones de salario. Entonces, ahí está, y para esto, por eso para mí es importante decir que hay medidas que se pueden tomar, pero siempre hay que tocar algunos intereses. Y ninguno de los sectores que hoy nos quieren hacer ingresar a la grieta a toda la población, quieren tocar los intereses de los que más tienen, que son quienes pueden dar respuesta a esto claramente. Lo vimos con el famoso impuesto, que en realidad ni siquiera fue un impuesto, sino el aporte solidario, que se votó el año pasado, que nosotros presentamos un proyecto de un verdadero impuesto a las grandes fortunas. Bueno, nunca se trató. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se trató y lo que ustedes habían presentado? Justamente, mira, eran 15.000 millones de dólares lo que podía ingresar mensualmente con el que nosotros presentamos. Hoy no llegan ni a 6 millones lo que lograron recolectar. Yo la otra vez decía, o sea, le piden un aporte solidario a quienes nunca fueron ni van a ser solidarios con la mayoría de la población. Entonces tiene que haber un impuesto real a las grandes fortunas, que es lo que no existe hoy y que es donde se podrían sacar fondos. Después vemos que siguen negociando con el Fondo Monetario Internacional y que se han destinado varios pagos a seguir pagando
una deuda completamente fraudulenta. ¿Y sabes qué te van a decir del gobierno? Bueno, pero estamos discutiendo para pagarlo de acá a largo plazo, pero se va a pagar. Cuando fue el mismo gobierno quien denunció que había sido una estafa y que había sido un fraude tomado por el gobierno de Macri. Entonces, ahí creo que son los puntos centrales en donde hay que discutir que tiene que haber voluntad política de ir contra los intereses de los que más tienen, de quienes nunca se han preocupado por la mayoría de la población y que hay posibilidad de hacerlo. Yo vuelvo a repetir, desde la pelea por que se liberen las patentes de las vacunas, poder declarar de utilidad pública no solamente Sigma, todos los laboratorios para que se pueda producir acá, fraccionar, envasar, conservar y llegar a una vacunación masiva, que es lo único hoy hasta ahora demostrado que nos puede dar inmunidad. Entonces, es política concreta.